Ahora nos toca el video sobre el insomnio familiar fatal, la peor enfermedad por priones, síntomas y causas. El otro día vimos la enfermedad de los caníbales y esto es básicamente, tiene la misma causa, que es una mutación loca en los aminoácidos del cerebro. Vamos a ver qué nos cuenta el caballero Chamo Gutiérrez. Like por adelantado. El día de hoy hablaremos nuevamente de los priones, en particular de la que, en mi opinión, es una de las enfermedades priónicas más terribles a la vez que interesantes de todas, el insomnio familiar fatal. En este video explicaremos cómo funciona esta patología, qué es lo que la hace particularmente atroz, así como los signos y síntomas que provoca. Esta no es la primera vez que hablamos de esta clase de enfermedades, pero de cualquier manera pongámonos en contexto. Antes de hablar del insomnio familiar fatal, es necesario entender qué son y cómo funcionan los priones, aunque sea brevemente. Los priones son probablemente los agentes infecciosos más únicos, a la vez que letales que existen en nuestro planeta. No solo son indefectiblemente fatales, sin ninguna clase de cura, vacuna o tratamiento, por lo menos por ahora, sino que además no son ni virus, ni bacterias, ni mucho menos hongos ni parásitos, sino simples proteínas. Como probablemente sepan, las proteínas son un componente fundamental. Y claro, por ende no tienen respuesta del sistema inmune, no se pueden combatir, por eso es que no puede haber vacuna de esto. Fundamental no solo del cuerpo humano, sino también de absolutamente todos los seres vivos. Están conformadas por cadenas de moléculas llamadas aminoácidos y están presentes en toda clase de estructuras, desde los músculos, el cabello y las enzimas digestivas de todos los animales hasta los componentes de la membrana de las bacterias e incluso de los virus, que no están vivos, pero sirven para ilustrar lo fundamentales que son las proteínas en los sistemas biológicos. Son un tipo de compuestos ubicuos allí donde haya vida y existen en muchas formas y tipos distintos. La insulina, por ejemplo, es una proteína, tal como lo es la hormona del crecimiento, el colágeno, los anticuerpos producidos por el sistema inmune, y los priones también son proteínas. Ahora, un problema con estos patógenos es que suelen representarse Sí, pero yo no le tendría miedo a las armas biológicas, Jackson, yo no le tendría miedo. Porque es lo mismo, eso ya está regulado, eso ya no lo van a hacer. Porque ya sería un crimen muy bestia hacer algo como esto. Lo que sí puede pasar es que se escape o se fugue de un laboratorio, como dicen, porque dicen eso. Que el coronavirus fue producto de que una cepa que estaban trabajando en un laboratorio en China se escapó, se fugó. Forma un tanto vaga, como si fuesen cualquier proteína anómala y nociva, y casi nunca se habla de dónde vienen y cuál es su origen. Lo cierto es que todos los mamíferos poseemos en nuestros cuerpos, particularmente en nuestras neuronas, una proteína que es 100% natural y normal de nuestro organismo, que se conoce como proteína priónica celular. Esta proteína... No, mira, y esas son las enfermedades de las vacas locas. Yo me acuerdo que cuando era niño hablaba mucho de eso. Es necesaria para el correcto funcionamiento de las neuronas que regulan procesos como los ciclos del sueño y vigilia, la memoria y el control de nuestros movimientos. Sin esta proteína priónica celular, las neuronas experimentarían desmielinización y disfunción permanente, por lo que es fundamental para nuestros procesos neurológicos. El problema es que esta proteína priónica celular tiene una estructura, digamos, delicada, que tiene la extraña tendencia a perder su forma normal, que es necesaria para su funcionamiento, para pasar a doblarse o plegarse de forma anómala, y es en este punto que la proteína priónica celular pasa a llamarse proteína priónica scrappy, mejor conocida como prión, un término que nace al combinar los términos proteína e infección. Ahora, que una proteína se doble de forma anómala no es nada particularmente raro, pasa todo el tiempo tanto dentro como fuera de nuestro cuerpo, y esto de hecho es perfectamente visible, por ejemplo, cuando cocinamos la carne o la clara de un huevo. El problema es que la forma en la que se pliega el prión tiene dos características que podríamos considerar bastante únicas. La primera es que esta forma anormal es extremadamente estable, lo que le confiere una altísima resistencia al calor, la presión y otras formas de agresión física y químicas y a la digestión por parte de nuestro cuerpo, por lo que los priones no pueden ser degradados, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con la carne. Por otra Mira eso, es indestructible. La segunda característica que hace de los priones patógenos muy peligrosos es su capacidad de automoldeado. La forma anómala en la que se pliega el prión le permite interactuar con otras formas normales de la proteína e inducir que éstas también cambien hacia la forma anómala. Esto, sumado a la estabilidad que mencionamos antes, le permite a estos patógenos acumularse en el cuerpo, particularmente en las neuronas, provocando daños irreversibles en el cerebro, que comienza a llenarse de pequeños agujeros allí donde antes había neuronas.
priones. Al microscopio, el tejido cerebral de una persona que sufre de una enfermedad priónica se ve como una esponja. De allí que estas enfermedades también sean conocidas como encefalopatías espongiformes. Estas patologías usualmente se relacionan de forma desmedida con el canibalismo o el consumo de carne infectada. Y es que, a pesar de que esta relación es verdadera hasta cierto punto, también es cierto que suele sacarse de proporción. Es posible infectarse con un prión al exponerse a alimentos o incluso materiales contaminados con estas proteínas, pero lo que no se suele decir es que la inmensa mayoría de los casos de enfermedades priónicas que ocurren todos los años se deben a la transformación espontánea de la proteína priónica celular normal hacia el prión patogénico dentro del cuerpo de una persona. A lo mejor esto también es la causa del Alzheimer. No creo, ¿no? El Alzheimer se produce por un son. Se produce por un prión. No, el Alzheimer no se produce por un prión, pero tiene un mecanismo similar a la enfermedad priónica. La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por la acumulación de la proteína beta amiloide y tau, las cuales pueden propagarse y pegarse de forma anómala de manera similar al prión. Por esta razón, algunos investigadores la describen como un trastorno de doble prión. A diferencia de las enfermedades priónicas, el Alzheimer no cumple los criterios estrictos de transmisibilidad. Aunque investigaciones sugieren que agregados de proteínas pueden ser infecciosos experimentalmente. No, pero parece que la cuestión es que a lo mejor no es infeccioso, porque la enfermedad de los caníbales sí se puede contraer, pero esto es una mutación de la proteína, pero no se infecta, o por lo menos no. A lo mejor si los caníbales se comen cerebros con Alzheimer, a lo mejor también les da. Imagínate. Esto es algo en buena parte fortuito, no sabemos con exactitud por qué ocurre, puede pasarle a cualquiera en cualquier momento, pero es algo que sobre todo se asocia a personas de la tercera edad, es algo propio del envejecimiento. Cuando una enfermedad priónica se desarrolla de esta manera, decimos que es una encefalopatía espongiforme esporádica. Por otra parte, la segunda causa principal de enfermedad... Claro, sí, por eso ves, es lo que dice, que esto es normal en la tercera edad, entonces claro. Sí, pero claro, el prión el prión se infecta por consumir la carne. A lo mejor es que ya creo que lo habrían probado si eso fuera así. Si fuera así ya lo sabrían. Que a lo mejor pasa como con el kuru, que se infectan al mono con los priones o con el desgaste del cerebro. Con Alzheimer a lo mejor también les da. Las priónicas son los genes. Hablamos de las... Claro, pero el prión también se hace genéticamente, pues se degrada un aminoácido y muta. Lo que pasa es que ese aminoácido se mantiene, se puede infectar, se puede contagiar. Encefalopatías espongiformes hereditarias. Ciertas víctimas de estas enfermedades han heredado genes que les predisponen a la aparición de priones en su cuerpo, y aquí es donde entra el insomnio familiar fatal. Esta patología es una forma de prionopatía hereditaria que ocurre sobre todo en ciertas familias de Asia y Europa que portan un gen defectuoso de la proteína priónica celular. Hay que tener presente que los genes guardan información en la forma de ADN que le instruye a nuestras células cómo sintetizar todas las proteínas que éstas necesitan para sobrevivir y funcionar. Así como funciona el ADN. Yo nunca he entendido cómo funciona. El ADN. Yo sé que es información, pero ¿cómo opera? No entiendo. Estas instrucciones Tendría que sentarme a investigarlo eso con calma, porque siempre me llamó la atención. No, el ADN es información celular y eso, pero sí, claro, pero cómo eso se traduce al funcionamiento del cuerpo. Porque toda célula tiene ADN. Por supuesto, el cómo fabricar a la proteína priónica celular. Unas instrucciones defectuosas para la fabricación de esta proteína pueden predisponer de forma marcada a que ésta se convierta espontáneamente, en cualquier momento, en un prión. Dado que el riesgo de sufrir esta enfermedad es algo que está atado a los genes de una persona, se trata de una patología de naturaleza hereditaria con carácter dominante. Es decir, basta con que uno solo de los padres le herede el gen defectuoso a sus hijos para que exista la posibilidad de desarrollar esta enfermedad. En cierta forma podríamos ver al insomnio familiar fatal como una bomba de tiempo. Quienes
Para ver, el ADN básicamente toma bolitas que son minerales y les da forma. Todo esto dentro de la célula. Tengo que ver eso con detalle, pero sí, es que tiene que ser algo así, pero el ADN se mueve, hace cosas, no solo está allí dando vueltas en la célula. Tienen el gen, no están inmediatamente enfermos, pero su cuerpo produce una proteína priónica especialmente inestable que en cualquier momento puede transformarse en un prión. La enfermedad suele aparecer en un rango de edad que va desde los 17 años como mínimo hasta los 76, aunque la edad mediana son los 48 años. Es una enfermedad priónica con una progresión relativamente rápida si la comparamos con otras, con un periodo de supervivencia medio de apenas 13 meses desde el inicio de los síntomas. Como se podrán imaginar, Solo un año, te mata en un año la enfermedad. Yo creía que tenía algo que ver con 100 años de soledad, porque en 100 años de soledad hay un capítulo que gira alrededor de una epidemia de insomnio que da en Macondo. Pero debe ser otra cosa entonces, debe ser rabia o qué sé yo. una de las primeras manifestaciones de esta enfermedad también es la que le da su nombre, el insomnio de conciliación, es decir, problemas para iniciar el sueño en lugar de para mantenerlo. Sin embargo, esto último también se hace más difícil según avanza la enfermedad. El paciente duerme cada vez menos horas y aquellas en las que consigue dormir experimenta sueños vívidos, se muestra inquieto, con una cantidad de movimiento anormal y termina por despertarse mucho antes de lo debido. Esto, por supuesto, se traduce en somnolencia y cansancio durante la vida diaria, pero poco a poco la somnolencia le da paso a la apatía, esta a la indiferencia y finalmente aparece el estupor onírico. Ante la ausencia de estímulos, quienes sufren de esta enfermedad comienzan a imitar tareas de la vida diaria como vestirse, peinarse, lavar los platos o manipular objetos inexistentes mientras se encuentran en un estado entre dormidos y despiertos. Cuando se les pide explicaciones, las respuestas suelen hacer alusión a lo que ocurre en sus sueños. Para este punto, su cerebro se encuentra entre el sueño y la vigilia. Al estupor onírico, además, terminan por sumarse un marcado declive cognitivo y la demencia. Presenciar estos síntomas en un ser querido y desde luego experimentarlos tiene que ser terrible, pero allí no acaba todo. Las alteraciones del sueño además se acompañan de disfunción autonómica, dado que el cerebro también controla directa o indirectamente. Sí, hace más cosas, además que existen ciertas cosas que revisan el ADN y pueden eliminar la parte mal hecha. Sí, ciertamente, porque peinándome el bigote mientras duermo, literal. Literalmente literal. Al resto de los órganos de nuestro cuerpo, los pacientes también suelen presentar cialorrea, epífora y diaforesis, una producción excesiva de saliva, lágrimas y sudor respectivamente. Además de esto, suelen experimentar una elevación anormal de la presión arterial y dificultades para mantener la temperatura normal del cuerpo e incluso, llegado a cierto punto, el ritmo normal de la respiración. Y a esto, además, se suma la agitación psicomotriz. El paciente se muestra en un estado de incomodidad constante, inquieto incluso cuando logra conciliar el sueño. Este conjunto de manifestaciones... Maldición, qué loco. Y luego dicen que uno es sonámbulo. A mí me decían que yo era sonámbulo y que hablaba dormido. Pinga. Las alteraciones del sueño, la disfunción autonómica y la agitación psicomotriz se conocen como agripnia excitata, el principal síndrome que caracteriza al insomnio familiar fatal. Pero nuevamente eso no es todo. A la agripnia excitata... No, bueno, pero el tipo dijo que le da demencia, entonces claro, ahí ya se van disociando de lo que les pasa, pero yo creo que es peor la enfermedad de los caníbales porque te da de chiquito. Y te puede dar de chiquito y además que tú estás consciente de lo que te pasa. Eso creo que es lo peor. Pero es muy impactante ver a esta gente moverse dormida, ¿eh? Se suman también alteraciones que son generales en todas las enfermedades priónicas. Dificultades para caminar, para manipular objetos e incluso para hablar. La voz se torna demasiado ronca, mientras que tragar se hace cada vez más difícil. Esto último se debe a la debilidad y a la pérdida del control sobre los músculos que regulan tanto el habla como la deglución. Por esta razón, el paciente experimenta una rápida pérdida de peso y potencialmente infecciones en los pulmones, neumonías, debido a que los alimentos y las bebidas pueden ingresar al sistema respiratorio al intentar tragarlos sin éxito. Puede aparecer parálisis de ciertos músculos, particularmente de los relacionados al ojo, y las mioclonías típicas de las enfermedades priónicas, que son contracciones involuntarias y rápidas de un músculo o un grupo de músculos. En las etapas finales del insomnio familiar fatal,
fatal, los Mira, episodios de estupor onírico se hacen cada vez más comunes y la actividad del sistema estupor respiratorio y del onírico. corazón cada vez más inestable, lo que suele llevar a la muerte junto con las infecciones. Ahora, un aspecto digamos misterioso de las enfermedades priónicas es como un único mecanismo puede llevar a varias enfermedades distintas. La acumulación de priones en el tejido cerebral que lleva al insomnio familiar fatal es el mismo mecanismo que lleva a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el Kuru o el síndrome de Gertzmann-Straussler-Scheinker, por poner algunos ejemplos. Patologías distintas, con síntomas distintos, pero con la No, la del sueño tiene todo lo que tiene la enfermedad caníbal. Además de que la caníbal también puede desarrollar Alzheimer. ¡Oh, miércoles! ¡Ah, qué horrible! Estas deben ser las peores enfermedades que yo he visto, ¿eh? Y eso que son cosas del cerebro. misma explicación. Y parece que la respuesta a esto se encuentra en el patrón con el cual los priones se acumulan en el cerebro. En las distintas enfermedades priónicas, las proteínas anómalas parecen concentrarse en distintas estructuras cerebrales. Y en el caso del insomnio familiar fatal, parece que una de las regiones más afectadas es el tálamo, una estructura que sirve como un nexo de unión entre distintos componentes de nuestro encéfalo y cuya destrucción progresiva explica los síntomas particulares de esta enfermedad. Lamentablemente, a día de hoy no hay tratamientos efectivos contra el insomnio familiar fatal. Pero que claro, ¿cómo vas a filtrar las proteínas de tu cerebro? Eso sería como, no sé, licuarlo y volverlo a reconstituir. Sería imposible. Menos vacunas ni medios de prevención, y hay pocos fármacos capaces de modificar el desarrollo de la enfermedad. El insomnio familiar fatal no responde ante fármacos hipnóticos ni sedantes, aunque contados fármacos como el gamma hidroxibutirato pueden mejorar la calidad del escaso sueño que se logra conciliar. Más allá de esto, se puede usar una sonda nasogástrica para alimentar al paciente cuando tragar se convierte en un reto, lo que además contribuye a prevenir la aspiración de alimentos y bebidas a los pulmones. A pesar de lo desesperanzador del panorama, hay varios estudios orientados o al desarrollo de terapias inmunológicas capaces de lidiar con la acumulación de priones en el cerebro a través de la acción del sistema inmune, así como estudios que ponen a prueba diversos fármacos como la doxiciclina, que tienen el potencial de retrasar el inicio de los síntomas de esta enfermedad. El insomnio familiar fatal deja de ser una condena tan terrible cuando los síntomas aparecen mucho más tarde en la vida. Desarrollar esta enfermedad después de los 80 años de una vida plena es un prospecto que no es tan malo. Si lo Ciertamente, el problema es ese. Lo que más me impactó fue ver a los niños caníbales enfermos. Un señor de 40, 50, 60 años y bueno, ya, está bien pues. Es una, pongámosle que un Alzheimer temprano, es una cuestión ya, pero un niño. Paramos con desarrollarla a los 17. Afortunadamente se trata de una enfermedad rara, casi exclusiva de ciertas familias de contados países como China, Italia y España. Pero para atentar contra la ¡Viva Españita, paz mental de todos los que ven este video, también existe el insomnio esporádico fatal, una forma de esta enfermedad que cualquier persona puede sufrir sin necesidad de una mutación genética. El insomnio esporádico fatal es extremadamente raro, aún más que la forma familiar de la enfermedad. Sí, claro. De los 17 se puede, podía empezar desde los 17 hasta los 70. Pero lo más normal es que se dé a los 40 por ahí. Es rápidamente progresivo y de forma similar es indefectiblemente fatal. Dicho esto, espero que les haya gustado el video. Hombre, es que no pegan una españita, entre los marroquíes, entre Perro Sánchez y ahora la enfermedad familiar, el insomnio familiar fatal. Oye, estamos fuñidos los españoles,